Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de uno de los militares más famosos de la Segunda Guerra Mundial y fue del bando perdedor. Vamos a hablar de Rommel y con él pues de la película que quizás mejor retrata o ha retratado las vivencias y la importancia de este militar alemán. Hoy vamos a hablar de la película Rommel, el zorro del desierto. Comenzamos. Rommel, el zorro del desierto, una película del año 1951, dirigida por Henry Hathaway. Luego hablaremos un poquito de él. Y el papel principal lo interpreta James Mason, que hace de Erwin Rommel o del mariscal Rommel. Bueno, película en blanco y negro, ya lo digo. El cine es igual de bueno, sea de blanco y negro o sea de color. Eso, desde luego, el que tenga esa mentalidad, pues tiene un problema importante. Debería de ir a no sé a dónde, pero de irse a algún sitio. Esta película no es exactamente la vida de Rommel, sino que es la vida de Rommel, del mariscal alemán Erwin Rommel, durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, recalco. ¿Quién fue Rommel? Pues Rommel era de una zona de la parte bávaro, había combatido la Primera Guerra Mundial, creo que en tropas de montaña. No escribió prácticamente ningún tratado, excepto un libro que se llamaba La infantería al ataque, de 1937. Es un libro eminentemente táctico, habla a nivel unidades. Luego despuntó con el arma acorazada, con los carros de combate y sobre todo en lo que es el ataque a Francia de 1940, cuando los alemanes, que ya han practicado esto en Bélgica, en Holanda y sobre todo en Polonia, utilizan las unidades blindadas o acorazadas para hacer esos envolvimientos de tenaza. Y Rommel manda una división, la división número 7. Le llamaban a esa división la división fantasma, porque aparecía por detrás de las líneas francesas, belgas o británicas, de los que estaban defendiendo Francia. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque los alemanes habían mejorado el concepto doctrinario de cómo emplear los carros de combate y los británicos, franceses, habían echado todas sus prerrogativas en la famosa línea Maginot, una línea de cientos de kilómetros de fortificaciones y de muchas toneladas de cemento. Un obstáculo fijo, pues ya se sabe hoy en día cómo se puede vencer: bordeándolo, rebasándolo, dejándolo ciego. Eso lo hicieron los alemanes y rompieron por un punto que fue en Sedan. En 1940 rompen por donde no se les espera y luego hacen una maniobra de doble tenaza. Una de esas divisiones acorazadas la mandaba un general Rommel, que luego va a ir creciendo porque es uno de los, digamos, generales bien vistos por el jefe del arma acorazada, de esos carros de combate, de esos tanques, que es Guderian, Heinz Guderian. Igual que en los submarinos, es decir, el ejército alemán era un ejército que le daba sopa con ondas a todos los que había en derredor. Otra cosa es que para vencerlos tuvieron que juntarse muchos países y muchas naciones porque no podían con ellos. Bien, eso en cuanto a Rommel. Pero ¿dónde arranca esta película? Esta película arranca cuando, bueno, es una película, pues es de las de Segunda Guerra Mundial, de las de aventuras, de las de vivirlo, incluso me va cambiando del malo al bueno y del bueno. Es decir, no tenemos claro quién es el bueno y quién es el malo. Aparece un submarino en la costa de Libia, un grupo de comandos británicos que se bajan ahí, corre que te corre ahí de noche, que hacen un golpe de mano al cuartel general del Afrika Korps, que era el cuerpo de África o la unidad militar alemana que mandó Hitler y puso al frente de ella a Rommel para poner en orden todos los desaguisados que habían hecho los italianos en el desierto. Para frenar a los británicos y que pues eran líneas que iban y venían dentro de un desierto y pegado al mar. Así empieza la película, un comando que se infiltra, intenta matar, incluso matan a muchos y bueno, ahí lo dejo. Y
luego empieza a hablarse de Rommel. ¿Y quién habla de Rommel? Desmond Young. ¿Quién es Desmond Young? Pues es teniente coronel que ha combatido en África y que ha conocido a Rommel, porque ha sido prisionero. Es un teniente coronel, creo que es de artillería, que ha sido prisionero y que ha visto con qué caballerosidad trata al enemigo vencido, con qué asueto, con qué calidad trata a nivel de derechos humanos, Rommel. Y como es muy querido por sus unidades, sus gentes, su tropa, los germanos, y muy respetado, incluso admirado por el enemigo, por los británicos. Eso al principio molestaba en la Cámara de los Comunes a los ingleses, pero luego se dieron cuenta que era un tema de liderazgo. Rommel era líder, táctico, pero líder. Y de hecho, pues se tuvo que ir del norte de África porque no tenía abastecimientos. Pero la retirada que hace, que no sale en la película, que hace Rommel en el paso de Kasserine, se estudia en todos los libros de historia militar. En cambio, al telegano que fue Montgomery, yo creo que no se le estudia en ningún sitio, porque con muchas más fuerzas y mucha más gente, así terminando yo. O sea, eso que se llama la economía de fuerzas, la economía de medios, Montgomery, el británico, eso no lo tenía. Hasta que no estuvo bien pertrechado y con más de 4 aún carros de combate, no fue cuando atacó en el Alamein. Así también ganó yo los partidos. Pero había que ganar la guerra. Entonces, ¿por dónde transita esta película? Primero, un teniente coronel británico que es prisionero, que nos habla de Rommel. Más paradojas. Cuando empieza la película, aparece un vehículo blindado y se baja Rommel con su chaqueta de cuero, con su bastón de mando, y se sienta ahí a comerse un bocadillo, como uno más, en primera línea. Y están ahí varios prisioneros británicos, y hay un oficial alemán que le dice: a ver, ¿quién es el más antiguo? Y dice: yo. Dice: pues dígale usted a su batería que que dejen de hacer fuego porque nos están haciendo polvo. Y dice: pues yo eso no puedo decírselo, porque yo soy prisionero, pero no puedo ordenar a la gente que se cae. Y entonces se acerca, está Rommel al lado, y le dice el mariscal que tiene usted razón. Entonces le saludan y se saludan. Ese teniente coronel, Desmond Young, o Desmond Joven, es el que escribe un libro que se llama El zorro del desierto, sobre todo lo que significó Rommel. Y luego toda su ideología, porque fue uno de los favoritos de Hitler, y luego posteriormente su lealtad se fue quebrantando al ver cómo iba derivando, o la deriva la que tenía la Alemania hitleriana o la Alemania nazi. Incluso parece ser que estuvo bastante implicado en la conjura que se hizo contra Hitler, en el atentado del conde von Stauffenberg, que es el que ha recogido en la película Valkyria Tom Cruise. Muy bien. Pero Rommel es que además da magistrales lecciones tácticas, porque no puede hacer estrategia, porque no tiene suministros en el norte de África. Pero es que luego después le van a ordenar que defienda el muro atlántico, es decir, las playas de Normandía, de Calais, todo lo que es Francia. ¿Y qué es lo que hace? Pues que nos va retratando la figura de Rommel, la figura de su hijo, el cabo Manfred, que fue con el correr de los años alcalde de Stuttgart. Yo en los años 90 puedo decir que le conocí, tenía un retrato de su padre en la mesa de la alcaldía, el hijo de Rommel, el cabo Manfred Rommel, que aquí aparece en la película junto con la madre y el hijo que es cabo, cuando él en esos días previos, pues parece ser que como era un héroe nacional, le dieron la opción a que se suicidase para no mandar a su mujer y a su hijo a un campo de concentración. Ya sabéis que esto de los nazis se la gastaban así. Bueno, pero la historia de Rommel, pero aquí hay más cosas. Aquí hay un verdadero trabajo del actor, James Mason. James Mason hace una interpretación hierática de ese militar alemán que es noble con el vencido, que es muy querido por su tropa, que tiene una aureola de vencedor en todo lo que ha hecho, y que finalmente se va a encontrar con la negativa del poder político a que pueda ni siquiera retroceder los soldados, con lo cual no puede hacer ningún tipo de defensiva elástica o defensiva sin idea de retroceso, simplemente no pueden. Entonces es lo que quizá le llevó a este hombre muy querido, incluso por el propio Churchill, que habló loas de él, pero no después de la guerra, sino durante la guerra, porque se había enfrentado a Hitler. Hasta ahí la película, blanco y negro,
prodigioso, interpretaciones magníficas. El propio actor que hace de teniente coronel cuando cae prisionero es el mismo escritor, o sea, se interpretó a sí mismo, Desmond Young, como curiosidad. Y ahora viene la última, 1951, ha acabado la guerra hace 6 años, y el director Henry Hathaway, norteamericano, hace una película sobre uno de los enemigos. Tiene que ser muy buen jefe, muy buen enemigo, muy honrado y muy valeroso para que el enemigo le haga una película 6 años después. Es muy difícil eso, con toda la propaganda que había entonces. O a lo mejor es que se quería traer a Alemania al bando de la OTAN ante el comunismo, no lo sé. Pero Henry Hathaway, que no, muchas veces cuando citamos a los directores nos olvidamos de Hathaway. Hathaway tiene una muy buenas películas, pero una de ellas, aparte del Jardín del Diablo, que quizás sea un poco más espesa, pero es Tres lanceros bengalíes. Con Gary Cooper eran muy amigos y pasaban grandes horas montando a caballo, Hathaway y Cooper. Y hace esta película que a lo mejor más de uno habría dicho, pero ¿cómo vamos a hacer la película sobre un general que nos ha combatido y que nos ha hecho mucha pupa? Pues la hicieron. Y le rindió un tributo en la Cámara de los Lores los políticos británicos. Luego reconocieron tal. Quizás ahora hoy en día pues no se estila eso. Pero era un caballero. Rommel era un caballero. Y como tal fue su comportamiento. Y de ahí que tuvo una gran pugna, que nos lo cuenta la película, entre el deber a su patria y la lealtad a su jefe, y cómo ver cuando tenía que enfrentarse a un jefe que estaba haciendo algo mal, no fatal, estaba haciendo una verdadera barbarie. Rommel Florecitos, como curiosidad, es la segunda vez que Rommel sale en la pantalla. En 1951 fue la segunda vez. La primera vez fue en 1943 con la película 5 tumbas al Cairo de Billy Wilder, sí, el que años después hará El apartamento. Pero la visión que nos dan de Rommel en esa película de propaganda pura de 1943 con Frank Chetton, que hace un trabajo fantástico, esa visión de Rommel que la hace el actor Eric von Stroheim, es una visión sesgada, una visión que no era real. Pues nos presentan a un Rommel que es prácticamente déspota y es muy poco condescendiente con el enemigo, lo cual no es verdad. No era verdad precisamente por esta. Luego, el segundo registro en el que aparece un general alemán, un militar alemán, por el prestigio que tenía tanto dentro como fuera de sus fronteras. ¿Y qué decir de James Mason? Le hemos visto en Operación Cicerón, le hemos visto muchos registros bélicos, y aquí pues es que parece Rommel, ¿vale? Seguimos en contacto.